Hoy, en Granada de Cerca, vamos a continuar visitando el barrio de la Magdalena. Ya hicimos hace 2 programas la calle Mesones con todas las calles de los oficios y ahora vamos a ir conociendo todas aquellas casas y mansiones que desde el siglo XVII poblaron la Magdalena como Puerta de la Vega que fue entonces. Hola, Jorge. Un besito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Un poquillo de calor. Bueno, un poquillo. Oh, pero es lógico. Es que estamos en unas temperaturas últimamente un poco aquí, locas. Fíjate, tenemos el toldo que algo quita. Nos libra este toldo de Mesones. Pues, ¿sabes por qué te he invitado yo hoy? Eso sí que no lo sé, es un secreto. Eso es que lo voy a contar ahora. Ni idea. Jorge hace unos meses me presentó por una invitación que había recibido de la Hermandad del Rescate. Sí, señor. Yo daba una conferencia sobre el barrio de la Magdalena y tú fuiste mi presentador. ¿Es verdad? Y yo quería recorrer el barrio de la Magdalena contigo. Recordemos, programa de Mesones, ya lo recorrimos. Estamos en el catastro donde estaba la antigua iglesia de la Magdalena, que además, bueno, pues se terminó demoliendo porque había 1.221 cabezas de familia en 1840 ya de feligreses en la parroquia. Era la expansión cristiana. Y por eso también se modifica muchísimo. Vamos a ver, de hecho, de lo poquito que se conserva, pues vamos a visitar algunas, bueno, ver las fachadas de algunas y vamos a visitar al final un palacio muy especial que explica por qué esto era la Puerta de la Vega. Extraordinario. Yo quería contarte 2 anécdotas sobre cuéntame. de este rinconcito. Ya habéis comentado en alguna ocasión los fenómenos paranormales que se daban aquí en este edificio. Sí, lo comentamos en el programa de Pues si vais a la hemeroteca, uno que va cumpliendo tiempo, va cumpliendo años, uno es que no se encuentran las fotografías que la constructora que levantó el edificio que sustituyó a la parroquia de la Magdalena, Woodward, los célebres almacenes Woodward. Y el otro que me da mucha pena cada vez que paso por aquí, pienso en la oportunidad de que esto, en lugar de ser la sede del catastro, fuera todavía de alguna manera la parroquia de la Magdalena, porque la emperatriz Eugenia Montijo, tan ligada a este barrio donde ella nació, sí, cuando plantea su testamento, propone que en este lugar, imagino ya desafectado absolutamente para el culto, se instale su mausoleo y ella quiere ser enterrada. Yo creo que toda Granada, periodista de la COPE, llegaste a la COPE en el año 84, tenías 16 tiernos años. Como un colaborador. Y en el 90 ya eras redactor de plantilla. Claro, porque no podía alcanzar todavía hasta que no tuve esa edad, ese grado, por así decirlo, laboral. Los primeros años eran de colaboración. Pues melómano empedernido, un amante del arte extenuante y además este año coordinas el centenario de la Banda Municipal de Música de Granada. Sí, una oportunidad extraordinaria de mostrar el trabajo de estos 100 años y que yo creo que está ofreciendo a Granada la oportunidad de reconocer lo que es una agrupación que por donde va llena. A regresar, yo digo, un día nos vamos a morir de éxito, cuando vamos a cualquier sitio con un concierto y una hora antes está repleto, pero eso es gracias a unos extraordinarios profesores. La calidad de los profesores es impresionante, a su directora Miguel Sánchez Ruzafa y al apoyo por parte del ayuntamiento de esta agrupación artística. Y además, más con la música, llevas haciendo 19 años la revista sobre el festival. Sí, señor. En la que tú has colaborado en más de una ocasión. Y este año también hablando del FES, de cómo se extiende a la ciudad. Hablando de la extensión, porque me encanta que se extienda la música desde la Alhambra a la ciudad, que se extienda. Y entonces nos vamos a extender nosotros por la Magdalena. Así que a disfrutar. ¿Nos tiramos para allá? Vamos. Y lo que había aquí antes de la Escuela de Arte y Oficio. Que era un palacete, ¿no? Extraordinario. Sí, pero... Y fíjate que lo más curioso es que se sustituye por este edificio, que no es precisamente un dechado de virtudes estéticas, y lo hace una escuela de artes aplicadas y oficios artísticos, que ya es el colmo de la contradicción.
Pues vamos a ir recorriendo justo esta calle, la calle Gracia, y lo que vamos a hacer es ver ciertas casas que todavía conservan, algunas del 17, otras del 18, otras del 19. Vamos a ir viendo todas las que, bueno, se han podido preservar en el barrio, porque este barrio además sufrió mucho lo que yo llamo la influencia rondiana. ¿Y eso qué es? La del Camino de Ronda. Ah, pero ya, o sea, que se comienza a ir transformando, por decirlo de forma suave, a raíz de la construcción del Camino de Ronda. Muchísimo empieza, y entonces hay zonas del barrio de la Magdalena que empiezan ya a tirarse y construirse más tipo bloques en altura. Todos conocemos algunas de las zonas, luego pasaremos por alguna. Y bueno, pero fíjate dónde nos estamos acercando. Hombre, aquí late el corazón de Granada, donde nació la gran, hemos hablado de la emperatriz Eugenia de Montijo, que nació, cuentan además en el jardín, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque resulta que había muchísimos terremotos en aquella época. Le pilló una época de terremotos, su madre tenía muchísimo miedo y instalaron una tienda de campaña en el jardín, y allí nació. Yo me imagino siempre esta casa, que tiene que estar un tanto desfigurada, imagino, con respecto a la original, ¿no? Ha tenido que cambiar mucho. Esas reuniones de la masonería de Granada, donde una niña joven, Eugenia de Montijo, sería testigo lejano de aquellas reuniones a las que asistía Mariana Pineda. Por tanto, las dos hubieron de conocerse en las reuniones aquí del Conde de Montijo. Porque, Eugenia de Montijo se va pronto a Madrid, ¿no? Sí, se va pronto, pero siendo niña... sigue viniendo, pero aquí su padre tuvo reuniones que se saben de los grupos masónicos de la época. La masonería prácticamente entra en España por Granada a través del Conde de Montijo. Él es capitán general de Granada, lo mandan a un rincón de la península porque era un hombre un tanto polémico, peligroso y subversivo, sobre todo, y en esas reuniones asistía Mariana de Pineda. Yo siempre me he imaginado a las dos, ¿no? Una niña y a otra relativamente adulta, porque la pobre Mariana murió muy joven, ¿no? ¿Y la parroquia actual de la Magdalena? A mí me sorprende siempre el pórtico de entrada. Es que esta fachada esta fachada ha tenido muchísima... Tú sabes que hay gente que la adora, hay gente que no le gusta, siempre tiene un poco... A mí es una fachada que me gusta mucho. Me parece una portada muy, muy bonita, además con esa galería interna. Pero es que luego hay un discurso que es un discurso eucarístico que incluso llega a estilizarse y no todo el mundo lo consigue entender. Está la figura de los ángeles que tienen la hostia eucarística, pero si te fijas en las dos puertas laterales se rematan por un círculo que viene a representar lo mismo. Fíjate qué forma más esquemática de representar la Eucaristía. Claro. A mí es que es un lugar que me gusta muchísimo venir, en la esquina de lo que era el Cine Goya, me pongo muchas veces a mirar porque me parece una fachada casi imposible, ¿no? La mira uno y luego, como le sucede a estas fachadas que están hechas de piedra y tienen volúmenes, según la hora del día, el sol ofrece una visión distinta de esos volúmenes. Siempre. Y te comentaba que además aquí se produjo la última carga de la caballería en Granada, y es relativamente reciente. Porque, fíjate, año de aproximadamente 1943, 44, al final de la década de los 40, no te podría decir exactamente el año, pero sí en esa década de los 40 a los 50. ¿Y cómo carga la caballería si ya no existía? Aquí salía la procesión del rescate, que tiene su sede aquí, la cofradía, una cofradía relativamente reciente, del año 27, muy ligada al palacio que luego vamos a visitar, por cierto. Y lo hacía en unión de la Cofradía de los Dolores. La Cofradía del Rescate estaba fundamentalmente integrada por gente que pertenecía a la Falange, y la Cofradía de los Dolores por gente que pertenecía al Requeté. Y aquello solía acabar como el Rosario de la Aurora, porque nunca mejor dicho, había unas peleas tremendas. Y el último año en el que ya cada una decidió salir de un sitio, la Guardia Municipal que iba en el desfile tuvo que desenvainar desde los caballos los sables y comenzar a disolver aquella pelea que se estaba produciendo entre las personas que habían terminado la procesión. Y yo le llamo la última carga de la caballería en Granada, porque no he vuelto a tener noticia de ninguna otra. Y es por eso además que hay una de las procesiones que solamente sale con un paso. Sí, bueno, el rescate tiene un paso y los Dolores tienen un paso. Uno lo tiene el Señor de Rescate, que es un Cristo de Medinaceli, y la Virgen de los Dolores, una dolorosa granadina. Llegaron a salir conjuntas, pero por dos cofradías independientes.
Lo que ocurre es que aquellas dificultades, hoy ya eso ha pasado a la historia, ¿no? Las cofradías ya no tienen nada que ver con aquello que fue en su fundación, pero había enfrentamientos de tipo político en aquella España después de la guerra. Vamos a continuar por la calle Gracia y vamos a seguir viendo hitos de este barrio. Yo siempre me acuerdo aquí cuando estaba el Cine Goya, ¿te acordarás? Sí. I clung to a blindfold and a book. I couldn't think, I couldn't look. A car careening off the road. I spoke like a riddle in a dream. My heart was pumping gasoline. I still was sleeping when I woke. Y en este número 32 de la calle Gracia había una casona barroca con una tipología muy interesante que, bueno, las rehabilitaciones ya la han ido borrando, pero queda poco, pero bueno, estaba y algo dentro queda. I am new and I am strong. Ooh, free me, scrub away my callous thoughts, release me, clean me. Y esta es de las pocas casas que se conservan del 19 sin tocar, todavía sin ninguna rehabilitación y que mantiene la tipología completamente del 19. Eso se nota muchísimo, sobre todo en la forja antigua que tienen las rejas. Y al lado está la casa del Marqués de Exacto, Salamanca. y esta hace medianera con el Palacio de los Yanguas, construido en 1925. Vamos para allá y vamos a verlo un poco. I'm standing naked in the rain. Ooh, free me, scrub away my callous thoughts, release. Pues estamos en la Placeta de Gracia, Palacio de los Yanguas detrás, y te voy a enseñar un poco, aunque lo conoces, pero vamos a recordarlo, cómo era esto antes, porque fíjate en la plataforma de Vico, cómo estaba el barrio, estaba muy integrado, digamos, era parte de la Vega, porque tenía sus casonas, siempre con huertos, o sea, y así... Zona de transición. Y es como... claro, era la zona, digamos, la Puerta de la Vega. Por eso a mí me gusta llamar al barrio de la Magdalena la Puerta de la Vega. Y claro, el convento de Gracia es que estaba en la Vega. Estamos hablando que cuando se empieza a construir, esto está en medio de huertos, e incluso en el vuelo aquí de 1922 se puede apreciar que está ya llegando la ciudad, pero que está junto a todas las huertas. De hecho, son las huertas del convento de Gracia las que primero se desamortizan y se empiezan a vender por lotes. Y aquí la podemos ver ya. Aquí vemos lo que tú estabas hablando del compás, ¿no? Claro, todo monasterio debe tener un sitio de transición. Y sería pues es justamente esta aquí. calle. Fíjate aquí cómo era, esto estamos hablando de 1567, esta es el dibujo de Vingaerde. Fíjate la parte de la muralla con toda la parte de mesones y la zona de los oficios, y esto con casas salpicadas con una frondosa vegetación de las huertas y jardines. Y es que los franceses, cuando hicieron sus mapas, tuvieron muy en cuenta esa conexión, porque las calles directamente, esta calle que hemos venido desde la calle Gracia, lo que tú veías era el horizonte de la Vega. Ahora nos lo ha cortado el camino de Ronda, pero fíjate en esta imagen. Esta es de 1922, de un vuelo de 1922. Y aquí tenemos la Magdalena. Fíjate, es que las casas daban con huertas. Y lo mismo, si es que hace 2 días, este es el vuelo del 56, fíjate, ¿y reconoces esa estructura? Bueno, ese debe ser el Palacio de las Columnas. ¡Exacto! Sobre todo por la forma que tiene. Justo ahí está el Palacio de las Columnas. ¿Por qué? Pues vamos ahora hacia allá y lo vamos a descubrir. Fantástico. He can't get out of bed, he don't always see it. Y del siglo XVIII tenemos esta impresionante casa, que además es la casa de Jaén y se encargan ellos de mantenerla y de cuidarla muy bien. Y es característica su torre. Y esta calle, Verónica de la Magdalena, además es que conserva en cierta forma un poco cómo tuvo que ser ese aspecto entonces, y además la atraviesa calle Jardines, que es que estaban repleto de jardines.
Y este es otro de los palacios además más antiguos que se conservan aquí. Está restaurado, está muy cambiado, pero es del siglo XVII. Y es una preciosidad con su torreón arriba y un detalle muy curioso. Esta zona era zona de palacetes, casonas y más ligada con lo que era la vega. Sin embargo, en la parte más arriba, más pegada a lo que hoy es la parroquia de la Magdalena, era donde estaban los corrales de vecinos, que este era uno de los sitios que tenía más corrales de vecinos, exactamente 13. Buen número. Y curiosidad muy interesante. Tú sabes que los alquileres no eran comunes en el siglo XVII, en el siglo XVI, no eran comunes, solo se daban en Madrid, en Sevilla y en Granada. Porque normalmente lo que tú hacías si tenías una casa era tener a gente viviendo dentro de gratis para que te la mantuvieran y te la cuidaran. Pero en Granada, Sevilla y Madrid, como faltaban casas, porque no había mucha población pero poca vivienda, pues entonces sí se alquilaba. Y entonces esta era la zona mucho más arriba donde estaba llena de corrales de vecinos. ¿Esto era un palacio, un corral? Y esto sí era, no, esto era un palacio, esta ya era la zona de palacios, pero que más pegada a la parroquia eran todos los corrales. Una maravilla además. De los cuales no se conserva ninguno. Y esta casa sí que pasa prácticamente desapercibida, salvo para el que esté muy atento. Sí, sí, pero es una preciosidad. Vamos a tirar para allá. Y vamos a terminar entrando en el Palacio de las Columnas, uno de mis edificios favoritos en Granada. Está claro porque se llama de las columnas, ¿no? Sí, vamos, o sea, tiene ahí sus 4 columnas dóricas y además arriba tiene unas jónicas, bueno, medias columnas. Y el trabajo de la balconada. De la forja, sí, sí. Pero bueno, además a mí me parece muy elegante la piedra Elvira con el ladrillo. Y luego además porque como tipología de casa mirando a la vega es interesantísimo. La parte de atrás. Sí, es que pensar que aquí comenzaba la vega. Claro, es que ahora nos resulta difícil, pero es que empezaba, así que vamos para adentro. Esta escalera a mí me parece fascinante, me parece, bueno, aparte de grandiosa, aparte del uso de la piedra de Sierra Elvira, me parece de una majestuosidad y esa linterna increíble. Toda la decoración fingida a base de pinturas al fresco. Tenemos que recordar que este es un edificio de principios del XIX, que lo encarga hacer don Fernández de Córdoba Barradas, que es el 7º conde de Luque, porque además es como se llama realmente este palacio. Lo que pasa es que lo conocemos comúnmente como el Palacio de las Columnas, por como tú has dicho a la entrada, porque está claro. Era el propietario también del Palacio de los Córdoba. No, era o un primo o era familia. Era familia, no eran los mismos. La cuestión es que este edificio es muy particular porque es una tipología muy característica y tristemente desaparecida en Granada, que son esas casas que se construían en el límite de la ciudad, tenían connotación urbana, pero se abrían completamente a la vega. Por eso este patio, este jardín, no es un patio, miraba y se abría completamente a la vega. No había edificio enfrente como ahora que te ciega toda la visión. Claro. ¿Esto se podrá abrir?
imagínate que no hay ese muro que tenemos delante, ni esos edificios, y que hay una cerca que directamente tú estás viendo el horizonte de la Vega. Tiene que estar bellísimo. Todos los huertos, todo tal. Por eso este palacio tiene la forma de U. Es una tipología del llano granadino abierto a la Vega. Había más casas de este tipo, pero solamente hemos conservado esta. Entonces tenemos mucha suerte, su estanque, su área de... Hombre, los jardines están un poco descuidados, pero imagínate la belleza de esto comunicado con la Vega, un jardín de contemplación con el huerto a continuación. Una belleza. Y algunos de los árboles tienen que ser de la época, porque ya se ven centenarios. Tienen porte, tienen porte. My tears will dry, will turn into snow, and it will melt, and it will go. A mí es que me encanta este sitio. Es un sitio que inspira a mí, sobre todo me hace pensar en la cantidad de estudiantes que habrán trabajado aquí, habrán pasado un buen rato, porque esto tiene ahora mismo la vida estudiantil. Sí, pero además recordemos, a principios del 20 cambia de dueño, pero es en el año 46 cuando viene aquí la Facultad de Filosofía y Letras y se queda hasta el 77. Después es Escuela de Idiomas, pero ya no sé cuántos años llevará siendo la Facultad de Traducción e Interpretación. Y a mí me parece un sitio para estudiar delicioso. Has hablado antes del último propietario, que creo era don Sí. Ramón Contreras. Contreras Pérez Ferrasti. Apellido largo, que eso en Granada era signo de distinción. En este palacio se fundó la Hermandad del Rescate. ¿sí? Él era cofrade mayor, que era como se llamaba entonces, y aquí en este palacio se firma el acta Vaya. y aquí es donde se lo recibe, ¿no? Pero entonces empezamos en la parroquia de la Magdalena, que es donde ahora se conserva al Señor del Rescate, y acabamos además en el palacio donde se Donde funda se la funda cofradía. la hermandad. En 1927 es una hermandad relativamente joven. Hasta ese momento, el lunes santo no había procesiones en Granada. Fueron los que lo inauguraron. Era además un personaje protector de las bellas artes, de don Ramón Contreras Pérez Ferrasti, y que tuvo mucha vinculación también con el mundo de la música. Caballero maestrante, el retrato que se conserva de él, vestido con ese uniforme. Qué bueno. Y aquí acabamos el paseo por Una la pena. Magdalena. Cortito. Cortito pero intenso. Sí, se han quedado un montón de cosas del barrio, ¿eh? Es que este barrio hay muchísimo para Hay hablar. que volver. Y fíjate, mucha gente piensa en ¿qué hay en la Magdalena? Pues fíjate. Oh, y luego aparte que es un barrio de contrastes, porque no es solamente su historia de cómo ha ido creciendo con la distribución de calles siguiendo las acequias y el reparto del agua, sino además que hoy en día es uno de los centros alternativos de comercio más interesantes que hay en la ciudad. Gracias a Dios que es peatonal. Sí, eso sí, la verdad que sí. Jorge, muchísimas gracias. A ti. Por haber querido acompañarnos hoy. Me hacía mucha Estupendo. ilusión hacer este paseo contigo, sobre todo porque fuiste mi presentador y era la primera vez que había hablado ya en la radio del barrio de la Magdalena, pero que mostraba imágenes y que lo trataba más. Me presentaste tú y eso siempre me acordaré. Pues hasta otro día. Otro día repetimos, pero en un sitio diferente que te sorprenda más. Ah, vale. ¿Vale? Seguro, ¿eh? Seguro. Conociéndote seguro que es sorprendente. Muchas Hasta gracias, ahora. Jorge. Hasta Adiós. luego. Stay alone, go far, far away. I wanna stay with you, girl. Yeah.